¿Cómo que se titulaba esto? Amén, iglesia. Les saludo a todos con la bendita paz del Señor, a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Espero que la palabra de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. No es una casualidad que estés escuchando, que me estés viendo, es porque el Señor tenía preparado algo para ti. Y espero que sea de edificación para tu vida. Así es que he titulado esto Ser libres. Muchas veces nosotros cuando comenzamos una nueva vida en Cristo, prácticamente estamos en el mismo cuerpo, pero muchas veces lo que le pasa a muchas personas es que no se despoja de ese pasado que muchas veces como que es como una carga, como que no te deja avanzar. Al pueblo de Israel mismo le pasó cuando estaba en cautiverio, cuando estaba tanto como en Egipto como en Babilonia, cuando ellos fueron libres fueron libres su cuerpo, pero en cambio su mente seguía como cautivo, ¿no? Entonces, y esto si traemos al presente mismo, estuve yo leyendo, yo me acuerdo que en 1865, cuando en Estados Unidos abolió la esclavitud, fue de un día para otro, claro, y imagínense muchos años de esclavitud de los hombres de color que ellos, cuando llegó ese día, el país mismo no comprendía. Es más, el país se dividió en dos, el norte y el sur, y eso fue la verdad que un desastre en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Una vez más, así también fue, el cuerpo estaba libre, pero en cambio la mente seguía cautiva de esta gente. Les costó acostumbrarse a su nueva vida, a la libertad, a expresar su opinión y también a lo demás que respete la opinión de ellos. Eso es muchas veces cuando vivimos en cautiverio, y a nosotros prácticamente muchas veces nos pasa eso. Muchas veces miramos atrás y nos vemos indignos, y eso muchas veces nosotros es como que nos va atajando, ¿no? Por eso es que el mayor obstáculo que tenemos para sentirnos completamente libres y disfrutar de la gracia de Dios son nuestros propios prejuicios. Son nuestros prejuicios lo que muchas veces nos estancan. En Isaías 43, de 18 y 19, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Eso es lo que nos dice Dios. Eso es lo que nosotros debemos de comprender. Muchas veces yo creo que nosotros mismos también debemos de perdonarnos. Eso es muchas veces lo que a nosotros más nos cuesta, porque nos vemos culpables ante todo. Porque eso que el presente y el futuro que Dios nos regala está llena de amor, de oportunidades, pero a nosotros nos cuesta quitar ese pasado de nuestra memoria. Cuando nosotros no nos despojamos de nuestro pasado, seguimos adelante con esa carga, y el dolor y la tristeza se hace un compañero día a día, y eso hace como un bulto, eso como, hace como diría, como un yugo, un peso que uno va. Es como una mochila, es como una piedra. Yo recuerdo que yo mismo pasé esta experiencia, porque yo llevé años arrastrando un odio, y ese odio, en vez de ir sanando, iba creciendo. Y me iba acompañando allá por donde iba. Me cambié de continente, y esa mochila traje conmigo. Y esa mochila me acompañaba a mis sueños, me acompañaba en la mañana, porque no me lo quitaba de encima. Por eso es muchas veces, por eso es que muchas veces, hermano, es muy importante mirar, aceptar el pasado, comprender que somos nueva criatura en Cristo Jesús. En Miqueas 7:19 dice, Miqueas 7:19, mientras que Sergio busca, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Amén. Y en Hebreos 10:17 dice: y nunca más, esto es importante, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso es que es importante
como les decía yo, perdonarnos nosotros mismos, porque Dios ya nos perdonó. Amén. Y pagó un alto precio en la cruz. Y cada uno de nosotros somos el resultado de esa cruz. Eso es importante, hermano. Por eso es que Dios nos ayuda a olvidar lo que nos daña y no nos trae paz. Si miramos hacia atrás, probablemente podamos ver cosas de las que nos avergonzamos y que realmente desearíamos no haberlo hecho nunca. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que miramos atrás y nos avergonzamos cómo pudo haber hecho eso. Y de ahí viene muchas veces esa culpa y el sentirnos indignos. Y muchas veces creemos que no somos merecedores justamente de ese amor de Dios, ¿no? Y eso muchas veces nos estanca también, hermano. O muchas veces tal vez no es lo que hemos hecho, sino lo que alguien nos ha hecho. Los traumas pasados, no bien curados, eso, hermano, tiene memoria presente, como yo le estaba diciendo. A mí me acompañaba en la noche y en la mañana. Por eso dice que en el mundo del circo, cuando nace un elefante, dice que se le ata una pata a una estaca. Y entonces dice que el elefante lucha con toda su fuerza constantemente para poder liberarse. Pero con el paso del tiempo, ese elefante se vuelve joven y se da cuenta que no puede. Y ya cuando llega a la madurez, semejante tamaño, semejante fuerza, físicamente, pero mentalmente él ya se había rendido. Y el elefante, por más que le ates a una ramita, de allí no se mueve. ¿Por qué? Porque no evolucionó con el cuerpo, se quedó con el pasado. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa. Por eso es que así como el elefante muchas veces acepta el hecho de que no tiene la fuerza para liberarse, con el tiempo él se vuelve dominado, vuelve otra vez a ese calvario, a esa esclavitud, que es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Por eso es que, hermano, es importante que nosotros comprendamos que somos nueva criatura y que con Cristo tenemos el poder, porque Él nos dejó, dice, como compañero, el Espíritu Santo. Y si nosotros llegáramos realmente a dimensionar lo que es el poder del Espíritu Santo, no tendríamos obstáculos, crecería nuestra fe y no habría nada que nos pueda parar. Pero tenemos que tener un cambio de mentalidad. Amén. Por eso es que la percepción de la realidad muchas veces del elefante está distorsionada. Se ve a sí mismo como incapaz de soltarse de aquello que lo ata. No se dan cuenta de que Dios rompe las cadenas y muchas veces no comprende la fuerza, como yo le estaba diciendo, del Espíritu. Por consecuencia arrastra una carga pesada de amargura, de tristeza, de dolor allá donde va. Esos fantasmas nunca abandonan nuestra mente, siempre está allí. Pero eso dice en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Amén. Esto significa que ya no somos la misma persona que solíamos ser antes de conocer a Dios. Es más, ciertamente vivimos en el mismo cuerpo, pero con una mente renovada, con un compañero poderoso, como les decía yo, que es el Espíritu. Amén. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Muchas veces pensamos que tal vez no es fácil, pero ni mucho menos. Cuando crece nuestra fe en Dios, en cierto modo también nosotros vamos madurando, vamos comprendiendo. Y realmente eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Por eso es que, como yo le decía la última vez que yo estuve trayendo la palabra, como yo le decía, a Dios realmente no le conmueven nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos llorado mintiendo? ¿O cuántas veces hemos llorado mintiéndonos a nosotros mismos? Pero eso es que Dios mira el corazón. Y es en la fe en donde Él se agrada con nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es, ¿cómo dice ese versículo, Sergio? La fe viene por el oír. Pero bueno, pero el problema principal que tenemos es nuestra mentalidad. Nos acostumbramos a esa situación de víctima. Y eso merma nuestras capacidades. Y no podemos afrontar muchas veces los problemas, las circunstancias mismas de la vida. ¿Por qué?
Porque siempre achacamos a nuestro pasado. No sé quién pudo haber sido. Siempre culpamos a nuestros padres porque no nos dio la suficiente educación, o culpamos a esto, siempre encontramos un culpable. Pero ¿qué pasa? Cuando somos nueva criatura, nosotros debemos despojarnos de eso. Debemos de agarrar el compromiso y seguir adelante. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nos estancamos, porque así como este elefante se quedó atado, nuestra mente también se queda atada. Y no tenemos el valor suficiente. Caemos muchas veces, no diría yo en la cobardía, pero caemos en eso que dijo, en eso que yo no voy a poder. Caemos muchas veces en el miedo al error, en el miedo a la vergüenza. Por eso es que muchas veces el problema de la mentalidad de víctima es que no se da cuenta de su fuente de alimentación, porque su fuente de alimentación realmente es el miedo, y vive constantemente con el temor al qué dirán los demás si yo me equivoco. Amén. Por eso que dice en Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si nosotros tomamos esta palabra, y como les decía yo, y realmente nuestra fe es verdadera, no podemos caer en ese error. Tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo y a nuestra mente ir en la misma dirección. Es nuestra mente la que nos traiciona. ¿Por qué? Porque aquí hay una vocecita que te dice: no vas a poder. No lo vas a lograr. Eso es lo que nosotros tenemos que dominar. Y muchas veces lo hablamos, lo decimos, y en el momento en que nosotros lanzamos esa palabra, eso muchas veces nos está condenando, porque estamos atando la bendición. Porque cuando nosotros soltamos por la boca la palabra, hermano, la palabra es poder. En el nivel espiritual, en el ámbito espiritual, la palabra es poder. Y en el momento en que yo estoy diciendo no lo voy a lograr, realmente te estás condenando, no lo vas a lograr, porque ya lo estás declarando. Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay un potencial que debemos de aprovechar. Muchas veces miramos nuestros fallos, miramos nuestros errores como algo determinante. Los errores son muchas veces oportunidades de aprendizaje. Los tropiezos y las caídas sirven para crecer. Por eso es que muchas veces nosotros, los que somos padres, muchas veces a nuestro hijo lo queremos intentar yo como nosotros, y ya hemos pasado por eso. Intentamos de que él no cometa los mismos errores. Pero en cambio, en el error del niño, allí es donde él realmente va madurando, va comprendiendo. Por supuesto, no le vamos a que metan el dedo en el enchufe, pero bueno, si insiste, una ayudita le podemos dar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, es importante que nosotros podamos comprender que debemos de hacer un cambio de mentalidad. Dejemos atrás las excusas como: no es mi tiempo, cuando Dios quiera, estoy esperando que Dios me confirme. ¿Cuántas veces yo dije eso? Estoy esperando que hasta que me case. He hecho tantas excusas que la última fue hasta que me case, porque como yo decía, no creo que me case. Hasta que ella me pidió y dije que sí. Y en ese momento ya no tenía más excusas realmente. Y como le había dicho una vez, para bendición vuestra, llegué a esta iglesia. Y empezó realmente la verdad que la paciencia de la pastora y de la maestra Cecilia en su momento empezó a dar fruto de mi vida. ¿Por qué? Porque yo vine con un corazón, encima que yo siempre estuve apartado, rebelde, y venía y no aceptaba, porque yo quería venir a imponer aquí mi política. Claro, hasta que la paciencia, en este caso de la pastora, con la palabra de vida, fue ablandando mi corazón, fue abriendo mi mente. Y cuando, aunque usted no lo crea, yo no es que sea muy inteligente, pero la palabra me abrió la mente y pude comprender que las cosas no es literalmente como yo me la tomaba casi toda. Y entonces así que yo iba condenando a la gente y iba mandando al infierno a la gente. Pero bueno, Dios busca gente
de corazón ardiente, deseoso, buscan adoradores en verdad y en espíritu. Aquella persona que por más que cometa errores, pero que está buscando constantemente, está constantemente en su mente, intentando de comprender la palabra. Esa es la mente renovada que justamente Dios pone en nosotros. Esa es la mente renovada de Cristo que Él dejó en nosotros y como nuestro compañero el Espíritu, para que Él nos pueda ir ayudando a comprender. Por eso es que no basta solo con intenciones, porque si las intenciones no van acompañadas de acción, termina siendo promesa. Porque si nosotros estamos llenos de intención y no hacemos nada, nos quedamos en el mismo sitio. ¿Cuántos años estamos, hermanos, en el camino y cuánto creen ustedes que han avanzado? ¿Cuánto creen ustedes que han ayudado realmente? ¿Será todo mentalmente? ¿Hay acción de por medio? Y muchas veces caemos en el error, no hacemos nada para la obra y criticamos a los demás. Ese es muchas veces lo más triste que nosotros podemos hacer. No, porque este está mejor o porque así está mejor. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para la obra de Dios? Eso yo me lo apliqué yo mismo. Amén. Por eso es que Dios es capaz de levantarte del pozo más profundo, pero Él no podrá levantarte de la hamaca, del sofá en donde estás, de ese sitio de confort en la que estás estancado. Él necesita que nosotros demos el primer paso para Él así poder darnos esa bendición, esa ayuda. Porque realmente Él quiere bendecirnos, no porque sí quiere que seamos nosotros bendecidos, pero el fin es la comunión. El fin de tu bendición es bendecir a tu hermano. Eso es lo que realmente Dios quiere. Por eso es que Él nos bendice de esa manera. Por eso, no dejes de intentarlo. No importa las veces que te equivoques, Dios siempre estará dispuesto a levantarte. Él mira tu corazón, tu intención. Él busca gente deseosa, como le dije hace rato. Él busca adoradores de verdad, no solamente de palabras y de boca. Depositemos en Él todas nuestras cargas. Dice en Mateo 11:30. Dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En cambio nosotros complicamos todo, hermano. ¿Cuánta gente hay que llega en el camino del Señor y nosotros empezamos como en el pasado los fariseos, a llenarle de leyes, de religiosidad, de costumbres? Las iglesias hoy en día están llenas de costumbres y entonces hacemos que el camino de Dios sea cada vez más complicado. En cambio, Dios no quiere eso, porque Dios no es un Dios superficial. Él mira el corazón. ¿Qué es mirar el corazón? Porque aquí está nuestro deseo. Y Él mira realmente eso. No porque yo diezme o no diezme. Eso es importantísimo, pero más importante es cuando lo hacemos de corazón. Por eso es que él decía que David tenía el corazón conforme a Dios. Y David era un homicida, era un mentiroso, un adúltero. Yo creo que muchas veces, si nos podemos pensar, hasta yo creo que somos mejores que David. Pero en cambio David tenía el corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Una cosa es lo que hace el cuerpo, como les decía yo, los deseos de la carne siempre estarán allí. Siempre, eso no nos va a abandonar. Siempre tendremos esa lucha. El mal está dentro de nosotros. Por eso es que dice Pablo, hay una ley en mí que no entiendo, dice. Por eso es importante, hermano, discernir la situación, discernir los momentos, discernir cuando estamos muchas veces enfadados, cuando vamos a discutir. Tenemos que comprender que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en ese momento álgido debemos de entender que muchas veces cometemos errores de las que luego nos arrepentimos. Y una y otra vez caemos en el mismo error. Yo cuántas veces he hecho eso. Pero eso es importante, comprender la situación. Por eso es importante el silencio. Porque Dios trabaja en el silencio. Es más importante, hermano, muchas veces un silencio apropiado que una palabra que hiera. Porque esa palabra que hiera luego puede alejar a esa persona. O no ayuda a levantar. Nosotros estamos aquí para ayudar, no estamos para condenar. Nosotros estamos aquí para bendecir.
Porque tenemos un Dios que bendice. Nosotros tenemos que predicar con hechos lo que nosotros estamos comprendiendo, lo que estamos escuchando. Pero si nosotros seguimos en el mismo sitio, seguimos con la misma mentalidad, no avanzamos. No avanzamos, hermano. Y Dios tiene una promesa para ti. Ciertamente todos tenemos dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos. Algunos no lo han descubierto. Pero lo principal que Dios quiere es la unión, el ganar almas, el expandir el evangelio, el predicar a los demás, darle justamente la solución, esa palabra adecuada a aquella persona que a lo mejor está a punto de perder el matrimonio, a que a lo mejor está pasando por depresiones, está pasando por malos momentos, por malas situaciones, y nosotros que tenemos el Dios de poder, el Dios que resucitó en la cruz, ese Dios realmente es el que tiene la solución, y nosotros muchas veces callamos. ¿Por qué? Porque muchas veces por culpa de nuestro pasado vivimos constantemente atormentados por nuestro pasado, porque no nos creemos merecedores y callamos lo que en su momento puede ser una palabra de alivio, una palabra de aliento para esa persona. Amén. Muchas veces nos pasa eso. ¿Por qué? Porque no enterramos nuestro pasado, no enterramos ese odio que nos ata. Y no podemos avanzar por eso espiritualmente. Y caemos muchas veces, caemos en tristeza. Y por eso, hermanos, es que debemos comprender que principalmente tenemos un espíritu de poder. El día que entendamos que tenemos un espíritu de poder, se revoluciona nuestra mente espiritual. Es cuando realmente se cambia nuestro sentimiento, es cuando realmente nuestro conocimiento va avanzando, y es cuando podemos madurar. Y cuando maduramos, también madura con nosotros la fe. Y cuando la fe está de nuestro lado, no hay situación de trabajo, no hay enfermedad, no hay nada. Cuando viene una situación de enfermedad, una situación de trabajo, nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder. Pero si nosotros nos rendimos ante esa situación, es porque nuestra fe no va de acuerdo al crecimiento que realmente Dios nos pide, hermano. Debemos comprender que Dios realmente mira la fe que tenemos en Él. Por eso, hermano, es que, como les decía, esta palabra es ser libres. Debemos de ser libres, y realmente no es en el cuerpo donde no somos libres, como les decía, es nuestra mente. Despojémonos de nuestro ayer. Perdonemos lo que tenemos que perdonar, o a quien tengamos que perdonar. Despojémonos de aquello que nos ata al fracaso. Despojémonos de aquello que no nos hace evolucionar para poder rendir realmente en los caminos del Señor. Él está esperando por nosotros constantemente. Su paciencia es grande. Por eso, hermanos, yo les aliento. Hoy les quiero dar una palabra de aliento. Como les decía en el chat, yo siempre estoy alentando. Es importante, hermano, que nosotros podamos ayudar a los demás, ayudar a aquellas personas que están necesitadas, que son muchas. Hoy este mundo está lleno de analgésicos, está lleno de soluciones rápidas, pero en cambio la solución está aquí en el corazón, y solamente Dios es el médico que puede solucionar los problemas del corazón. Amén. Pues bueno, es cortito, pero espero que haya sido bien conciso. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos ayudas. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, tú tienes, Señor, la paciencia con nosotros. Gracias porque realmente tú estás renovando nuestros pensamientos, Señor. Y gracias porque tú tienes paciencia por sobre todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, una oportunidad cada mañana, Padre. Y te pido, Señor, perdón muchas veces porque no podemos, o porque no entendemos que realmente cuando tú estás con nosotros no hay nada que pueda con nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.